En un mundo donde el panorama de la justicia a menudo se ve envuelto en un manto de oscuridad y confusión y con frecuencia es cuestionada, surge una voz que desafía las sombras de la opresión y la arbitrariedad. César Beccaria, un visionario del siglo XVIII, nos legó un tratado revolucionario que sacudió los cimientos del sistema penal, de los delitos y las penas. A través de los capítulos de esta obra nos sumergiremos en las profundidades de la mente de Beccaria, explorando así el origen de las penas y el fin último de la justicia. También un sinfín de aspectos que cimentan uno a uno la base del sistema penal como lo conocemos hoy en día. Prepárense para ser desafiados, cuestionados y sobre todo inspirados por las ideas de un hombre que iluminó el camino hacia un sistema penal más humano, justo y compasivo. El Tratado de los Delitos y las Penas de César Beccaria es una obra fundamental en la historia del derecho penal que busca racionalizar y humanizar el sistema judicial criminal. Cada capítulo abarca temas importantes como lo es la naturaleza y el propósito de las penas, así como las implicaciones morales y éticas que tiene el castigar a los reos. Empezando por el capítulo número 1, el origen de las penas. Este capítulo explora las raíces históricas de las penas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Beccaria argumenta que las penas deben ser proporcionales al delito y que la crueldad no es necesaria ni efectiva para disuadir a los infractores. Beccaria cuestiona las prácticas sancionatorias e inhumanas de su época y aboga por una justicia más racional y equitativa. Luego tenemos el capítulo 2, Derecho de castigar. Beccaria argumenta que el derecho de castigar pertenece únicamente a la sociedad y no a los individuos, y que el Estado debe establecer leyes claras y consistentes para garantizar la justicia. Beccaria desafía la noción de venganza personal y destaca la importancia de un sistema de justicia imparcial y basado en la ley. Capítulo 3. Consecuencias. El principio de proporcionalidad. Beccaria argumenta que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Esta gravedad del delito se enfoca en cómo éste debe medirse en función del daño causado a la sociedad y no solo el acto en sí mismo. También critica la tortura y la pena como formas ineficaces de castigo y que no contribuyen a disminuir la criminalidad, sino que violan los derechos humanos fundamentales. Destaca que el propósito de las penas debe ser disuadir a otros de cometer delitos, sugiriendo que las penas deben ser lo suficientemente severas como para disuadir, pero no tan severas como para ser inútiles o crueles. Capítulo 4. Interpretación de las leyes. En este fragmento del tratado, Beccaria aboga por el principio de legalidad en el derecho penal, que establece que no puede haber ni delito ni pena sin una ley que los establezca previamente. Discute también la importancia de interpretar las leyes penales de manera clara, consistente y literal, para evitar la arbitrariedad en su aplicación. A su vez, argumenta que las leyes penales deben redactarse de manera clara y precisa para que todos los ciudadanos puedan entenderlas y cumplirlas, y para evitar interpretaciones ambiguas que puedan conducir a injusticias. Capítulo 5. Oscuridad de las leyes. Este capítulo se centra en la crítica de Beccaria hacia la complejidad y la falta de claridad en las leyes penales de su época. Argumenta que las leyes deben ser claras, accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos, de manera que sepan qué comportamientos están prohibidos y cuáles son las consecuencias de infringirlos. Nuevamente vemos acá el principio de legalidad en el derecho penal, que establece que nadie puede ser sancionado por una conducta que no esté previamente establecida como delito en una ley clara y precisa. Capítulo 6. Proporción entre los delitos y las penas. Beccaria sostiene que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y que la certeza de ser castigados es más efectiva que la severidad de la pena en la prevención del crimen. Beccaria desafía la idea de que las penas extremadamente duras son necesarias para disuadir a los infractores y aboga por una justicia más equitativa y eficaz. Esto dio pie al principio retributivo, en donde se dispuso que el delito es una condición necesaria, pero no en todos los casos imperativa para la aplicación de la pena. De eso nos remontamos a la justificación del principio retributivo, en donde se da en cada noción una relación de causa y efecto, en donde en la justificación se establece cuando se comete un delito debe imponerse una pena, mientras que en el principio retributivo se constata que cuando se impone una pena debe haberse cometido un delito previamente. Capítulo 12. Fin de las penas. En esta sección del tratado, Beccaria reflexiona sobre el propósito último de las penas. Argumenta que el objetivo fundamental de las penas debe ser la prevención de nuevos crímenes por parte del reo y la protección de la sociedad, a la par que disuade a la colectividad de la comisión de delitos iguales.
Beccaria plantea una visión humanista, preventiva y utilitarista del sistema penal, que podríamos encajar perfectamente en las doctrinas que buscan justificar la intervención penal, como la doctrina preventiva especial negativa, la de disuasión por amenaza legal y la prevención general negativa, enfocadas cada una en prevenir nuevos delitos por parte del sujeto, generar miedo de ser ejecutados por penas similares y disuadir a la colectividad de cometer delitos de este tipo, respectivamente. Beccaria nos insta a reflexionar sobre el propósito último de la justicia penal, no solo castigar, sino prevenir, rehabilitar y proteger a la sociedad. En un mundo donde la complejidad de las leyes se convierte en una barrera para la justicia, sus palabras nos recuerdan la importancia de la claridad, la proporcionalidad y la imparcialidad en la aplicación de las penas. Al abrazar una visión humanista y preventiva del sistema penal, nos desafía a replantearnos nuestra perspectiva que tenemos sobre el castigo y la responsabilidad, y nos invita a mirar un futuro donde la justicia no solo sea retributiva, sino un faro de esperanza a aquellas personas que plantean redimirse. En última instancia, el legado de Beccaria nos inspira a ser agentes de cambio en la búsqueda de un sistema penal más efectivo, compasivo y justo. Por otro lado, también nos insta a trabajar juntos para construir un mundo en el que la justicia no sea solo un ideal, sino también una realidad palpable para todos.